Ya está grabando. Carlos, Muy buena, Emma. bienvenido a La Forja. Un placer tenerte aquí. Estábamos antes comentando que esto va a ser una especie de trilogía, ¿no? Porque ahora está como de moda, ¿no? Las trilogías y tal, pero en nuestro caso ha coincidido así. Y esto no quiere decir que no tengamos más charlas en el futuro, ¿no? Pero es verdad que estábamos comentando un poquito cómo a lo largo de nuestras charlas, de las dos anteriores, pues han ido sucediendo cosas y que esta, decías tú que podía ser una especie de paso más o cierre de un ciclo. Entonces se me ocurrió a mí la palabra trilogía, ¿no? Invito a todos los que no conozcáis a Carlos a que busquéis los vídeos en el canal, porque son unas charlas que hemos tenido que yo sé que han gustado mucho, y no solo han gustado mucho, sino por cosas que me comentáis por privado en Instagram y tal, han ayudado a muchas personas. Entonces, bueno, os invito a que, independientemente de que veáis esta charla, podéis ver las anteriores cuando os apetezca. Y si habéis visto ya a Carlos en las otras entrevistas, pues ya sabéis por dónde vamos un poco. Y es un placer poder charlar con una persona tan sensata, madura y que ha tenido una experiencia vital que puede ser muy significativa para muchas personas, entre las que me incluyo. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, compartir este rato conmigo, tener la voluntad de estar y hablar conmigo y con la gente que puede seguir el canal. Y ya sabes que la voluntad mía siempre ha sido el intentar difundir el razonamiento, el pensamiento, la duda, el conocimiento, un poco en general, para poder ayudar, primero ayudarme a mí mismo, porque con estas charlas me ayuda a mí mismo primero, y después ha llegado mucha gente y la gente está muy agradecida, y habrá gente que le sirva esto y habrá gente que busque otras cosas. Bueno, nos abrimos al universo y a lo que pueda pasar. Así que muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por darme un rato para hablar de mis cosas y tal. Y un saludo a la gente que te ve. Que bueno, yo también me incluyo entre ellos, que soy tu seguidor número uno. Y nada, como dices, pues sí, ya hemos tenido con esta 3 charlas y sí que son una especie de camino, ¿no? De cierre. Y pues por resumirlo así un poco, por darle un sentido, un pequeño resumen, en el primer vídeo pues hablamos un poco de lo que sería descubrir o afrontar un problema, que es los síntomas de un problema, los síntomas más graves de un problema, que se manifiestan pues teniendo un trastorno de la conducta alimentaria como es la bulimia, y descubriendo además en ese proceso de curación pues que tenía, a raíz de muchos años de una mala dieta, tenía un déficit de testosterona y tenía que recurrir, porque había sido una supresión de años, porque yo decía que mis síntomas contaban con más de una década de antigüedad, todos los típicos síntomas. O sea, estábamos a un chaval de 23 años hasta los 33 años, más o menos. Y, y cómo afronté eso y lo superé. Luego tuvimos una segunda charla en la que yo estaba, pues con todo eso había pasado ya bastante atrás y nada, y cómo iban las cosas y en las cosas en las que yo pensaba y otros temas que tocamos que no tenían nada que ver en general con todo esto. Y ahora pues me gustaría hablar de lo que es darte cuenta que esa situación que tú creías normal, pues todavía no era normal, sino que quedaba todavía un trabajo por hacer, ¿no? Y ese sería pues un poco el sentido que le quiero dar a esta charla para que mucha gente que creo que por ejemplo, le gustó o le sirvió ese primer vídeo en el que yo daba solución a unos problemas, luego quizá haya gente que también se encuentra en una situación parecida a la que estaba yo en el segundo vídeo que grabamos, que llevas una vida que parece o te parece normal, es aceptable en cierto modo, pero creo que está detrás de ciertos engaños o autoengaños y que luego es mucho más difícil a veces salir de ellos que de los síntomas más graves, ¿no? Creo que hay conductas que son más civilinas, por así decirlo, y que son más difíciles de detectar, ¿no? Y hay ciertas reflexiones sinceras con uno mismo que son más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y de afrontar y de mirarse en el espejo. Y quiero hablar un poco de eso por si esta, este último paso que he dado también ayuda a gente a reflexionar un poco sobre cómo están llevando las cosas, ¿vale? Eso sería el tema.
Me parece estupendo y además es una muestra clara de que la clave es la autoobservación. Es decir, uno que es capaz de mirarse a sí mismo va descubriendo el proceso por el que va pasando y la invitación está ahí. La autoobservación, que primero se entrena, hay que aprender a mirarse, es la clave para ir avanzando en la vida en las diferentes etapas y frente a las diferentes cosas que nos van pasando. Y es muy común lo que estás comentando, que tú crees que estás en un punto y de repente te das cuenta de que, ostras, yo pensaba que estaba en una situación y mira todo lo que me faltaba. Ahora, según te oigo, es, Carlos, como que entiendes muchas cosas del pasado y yo no sé qué círculos, porque no te he escuchado todavía, tengo muchas ganas de oírte, ciertas cuestiones que habrás cerrado, pero vamos, me imagino que eres muy consciente de que según vaya pasando el tiempo pueden surgir nuevas cosas que tú ahora mismo no ves o no eres consciente de ellas y que sean tareas de tal manera que las tareas nunca terminan. No sé si me estoy explicando. No te das cuenta ya en otras tantas pues vueltas, ¿no?, que has dado antes, ya te vas dando cuenta de eso. Te vas dando cuenta de que esto no para, ¿no? Pero bueno, como todo, cuando sí que vas cerrando círculos cada vez mayores, pues es lo que dices tú. Un círculo mayor pues contiene todos los menores y tiene el privilegio de verlos no todos ordenados, ¿no?, desde fuera y todo eso, ¿no? Y no se da cuenta de que igual está dentro de uno más grande, pero por lo menos tiene esa mirada, ¿no?, que reconstruye todo y le aporta un poco de sentido, ¿no? Supongo que te refieres a algo así. Correcto, eso es, así es. Y nada, pues, a ver, para empezar a hablar, porque creo que es un tema que me puede emocionar si lo trato de enfocar mucho desde la memoria personal, porque todo es muy reciente y entonces eso toca un poco más. Y lo siento si me emociono durante la charla. No sería No claro. lo tienes que sentir porque O sea, yo vergüenza, la verdad es que la he perdido toda ya. Y somos titanes y los titanes nos emocionamos, así que no hay ningún problema. sí, hombre, sí, sí, sí. Además hay muchas tonterías que hay que dejar ya atrás. Y Exactamente. bueno, para empezar un poco, creo que al final de lo que voy a hablar es primero de lo que creo que es lo que he hecho ahora, que ha sido pues hacer las paces con el niño que tú fuiste, ¿no? Y, y significa pues entender todas las cosas que le asustaron o que le faltaron y, y no pasarte la vida tratando de evitar esas cosas o de dárselas, sino que le hagas ver que al final todo eso no tenía importancia. Y eso es un poco lo que he hecho. Y creo que eso es una tarea que toda persona tiene que hacer. Yo no digo para ser feliz, pero sí que para tener libertad. Porque si no, siempre estás sujeto a esos miedos. No sé si tú has tenido alguna experiencia similar con poder entender desde la base en la que se generó en tu infancia uno de esos miedos y darte cuenta de que no lo has superado y cómo ha ido marcando todo tu recorrido, todos tus pasos, Mira, un momento en que lo has descubierto. yo creo de verdad, o sea, es de las pocas cosas que tengo duda a día de hoy y es que los primeros años de nuestra vida es como que escribes el guión del resto de tu vida porque es donde de alguna manera se siembran todos los miedos, todas las esperanzas, todos los deseos y un montón de cosas más que no sabemos. Y te estoy hablando de la, no de con 15, no de adolescente, sino cuando eres niño, yo te hablo de mi experiencia personal, desde que tengo memoria hasta los 12, 13, 14 años, ahí en mi caso personal se sembró todo. Y a lo largo de, según van pasando las décadas, yo tengo ahora mismo 45 años, te das cuenta de que muchas de las decisiones que has tomado, muchos de los miedos que has tenido, muchas de las cosas de cómo entiendes y enfocas la vida, todo, si echas la mirada para atrás, haces un poco de memoria, intentas encajar cosas y dices, ostras, si es que yo tenía, todo esto viene de cuando efectivamente, pues con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con el ambiente del colegio en el que estaba, con las cosas que me pasaron, los miedos que yo tenía en la infancia, ahora como tienen eco en otros miedos de mayor tamaño. Para mí no cabe duda de que el proceso de liberación, si lo quieres llamar así,
de un adulto pasa por reconocer, indagar y reconocer en su infancia la vida cómo comprendía la vida, qué es lo que le decían, y yo lo veo en el colegio ahora mismo con los niños. Yo tengo niños de 6 y 7 años ahora mismo trabajando con ellos, y ves a las familias y ves cómo funcionan los niños, ves cómo funcionan las familias, qué dicen las familias de los niños, qué dicen los niños. O sea, es una edad tan tremendamente delicada, la tierra de la mente está tan blanda que se puede sembrar tantísimas cosas que quedan así un poquito tapadas. En la adolescencia hay una revolución, pero según va acabando la adolescencia, llega la juventud y la vida adulta, eso empieza a brotar de una manera brutal. Y en el momento en el que tú te das cuenta de, ostras, esto que me está pasando ahora con 45 años lo puedo relacionar con cosas que yo vivía o comprendía con 6, 7, 8 años, es una catarsis. En principio es una revolución y es un proceso de sanación. Y de alguna manera, ser compasivo, comprensible con ese niño pequeño en la vida adulta es un gran paso para empezar a liberarte un poco de todas las ataduras mentales que tenemos, de todo el sufrimiento que nos generan muchas acciones, pensamientos, etcétera. Así que, por supuesto, yo estoy muy, muy en la línea de pensar que esa vida en la niñez tiene una dramática influencia en la vida adulta. Pues sí, y seguramente mucha gente piense que esto solamente está en infancias mucho más dramáticas, ¿vale? O mucho... No. Y para nada, porque al final es lo que pasa. O sea, tú vas a tener que recibir en la infancia refuerzos y estímulos positivos y cosas que te guíen de una forma o que sean tus pilares, y otras cosas que vayan a ser las que te generen sufrimiento. Y eso lo vas a recibir siempre, porque da igual. O sea, tenemos muy instalados, o sea, estamos programados para la dualidad, para el contraste, y no podemos saber lo que es el sufrimiento sin saber lo que es el placer, y viceversa. Y es una cosa que vas a tener que recibir sí o sí. Yo sí que creo que, joder, una infancia que sea buena, ¿sabes? En términos generales, va a marcar a cualquier persona en esas tareas, ¿no? De tener ciertas cosas que no se llegan a superar y pueden lastrarte durante toda tu vida si no las detectas. Pero creo que sí que es más fácil echar la vista atrás cuando, o sea, las cosas que te han traumatizado han estado en un ambiente de amor, ¿vale? O sea, eso sí que lo tengo claro, porque yo sé que esto lo puede hacer gente que tenga una infancia que en términos objetivos sea buena, ¿vale? Pero echar la vista atrás y recorrer ciertos caminos a la inversa cuando tu vida es una película de miedo, pues no se le puede decir a todo el mundo. Y eso son cosas que la gente, cuando juzga, por ejemplo, pues a gente que comete pues crímenes o delitos o está en situaciones de mierda, no se dan cuenta, ¿sabes? De que no es tan fácil hacer un camino de conocimiento personal, ¿sabes? Cuando tú miras atrás y lo que tienes son pues 4 comentarios y 4 cosas de mierda, ¿sabes? Eso es mucho más fácil que cuando te están zurrando o tus padres son yonkis, ¿vale? Por así decirlo. Así, por dar términos. Quiere decir que mucha gente se cree que todo es aplicable a todo el mundo, ¿sabes? Y que todo el mundo se puede leer un libro de X autor y decir, coño, he superado mis traumas, que no funciona así, ¿vale? Eso tiene que ser así, claro. Y eso yo lo digo y por eso yo me siento afortunado, porque digo, vale, o sea, te ha pasado esto, pero tienes suerte, ¿sabes? Te podrías haber pegado igual así toda la vida. Y eso lo tengo claro. Y creo que hay mucha gente que se pega así toda la vida, no con cosas así, sino con cosas mucho peores. Y es incapaz de relacionarse para nada con otras personas sanamente, porque es imposible que mire para atrás y haga eso, porque mirar para atrás es recordar unas escenas tan duras que no las va a recordar. Es tremendamente duro. Y además es que son escenas vinculadas con seres íntimos, como puede ser tu familia más cercana. No puede ser de otra forma, porque es tu primer círculo. Y es muy duro, exactamente, sí. Y eso es muy duro. Y la gente tiene que ser en eso mucho más comprensiva. Que se te dice mucho lo de la empatía, pero la gente no empatiza. O sea, la gente no llega a empatizar nunca con los demás. Se proyecta a sí misma en otras situaciones. Pero llegar a pensar en todas las condiciones que tiene una persona para actuar y que le determinan y decir, hostia, es que ojo, que le voy a decir a esta persona. Eso no lo hace casi nadie, ¿sabes? Y al final sí, pues habrá cosas que habrá que castigarlas porque ¿qué vamos a hacer? Pero habría que quitar un poco de hierro y mala sangre a la cosa, ¿eh? No sé, ya un poco mejor. Es así.
Estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando. Y bueno, pues como digo, pues al final se trata de hacer las paces, ¿no? Por así decirlo, o de mirar al niño que fuiste y entenderlo del todo y que ese niño mirando a ti también te entienda, ¿no? Que hay una comprensión de decir, vale, a ti te asustó esto, te faltó esto, y el niño te mira a ti y te dice, claro, y tú por eso te estás portando así, ¿sabes? Y al final tampoco es que los dos se rían, ¿sabes? En verdad, el uno del otro un poco. También, tampoco es que se pongan ahí a darse abrazos, sino por, coño, un poco de reírse de uno mismo, ¿sabes? Y de decir, hostia, pues vaya tonterías te asustaban y tú, pues vaya friki te has hecho, ¿no? O sea, podrían ser lo que se dice cada uno al otro, ¿no? Y se ríen y dicen, bah, y se olvidan del tema y ya viven sus vidas tranquilamente, ¿no? Y entonces, como se trata de superar miedos, a mí me ayudó mucho que yo cuando estaba en Sevilla, y más o menos por los tiempos en los que yo pasé, superé la bulimia y empecé con el tratamiento, pues hablando de esto con un amigo que tenía allí, él me dijo, o sea, me confesó que él tenía un TOC y además tenía TOC pero a un nivel súper desarrollado, porque además me explicó cómo solía evolucionar el TOC, ¿no? Desde pues, rituales, digamos, de tipo físico, ¿no? Como lavarse las manos varias veces o cerrar las puertas, hasta lo que es un TOC ya, digamos que, donde son tus propios razonamientos los que se tienen que repetir varias veces, ¿no? O sea, igual un TOC matemático, ¿vale? En el que ya la persona pasa de cosas manuales a repetir operaciones mentales, pues es un nivel más y ya digamos que sería el pensamiento puro dándose vueltas a sí mismo, ¿sabes? Y teniendo miedo de sí mismo, ¿no? Porque el TOC al final pues es un trastorno que funciona, todos estos rituales y todo esto que la persona hace, estas conductas, al final las hace para conjurar un miedo, o sea, para evitar que un miedo se manifieste, un miedo irracional que tiene instalado desde niño. Pero es que eso que es el TOC, yo creo que está detrás de todo, de todos los trastornos, o sea, es eso, o sea, todos los miedos al final no todos, porque hay algunos que son racionales, exactamente. O sea, todos tenemos que tener miedo a que nos maten por la calle o a que les pase algo a nuestros seres queridos. O sea, esos miedos sabemos que no son malos, pero sí que hay unos miedos que son irracionales. Y como son irracionales, la forma de huir de ellos es irracional, ¿vale? Y eso es lo que en momentos esporádicos de una reflexión, de un razonamiento más correcto, o mejor guiado, pues uno tiene que ir viendo y diciendo, hostia, aquí hay algo que falla, ¿no? ¿Y por qué esto? Y ahí empezar una investigación y encontrar dónde nace ese miedo. Pues yo creo que al final lo que por lo menos este amigo mío me contó sobre cómo funcionaba el miedo, eh, creo que es lo que a mí me ha servido para ir identificando todas estas cosas, ¿no? Y él me explicó al final que el cerebro al final lo que quiere es tu supervivencia. Y él me contaba un caso muy curioso, ¿vale? Me contaba que él de pequeño se pilló los dedos con la bisagra de una puerta, ¿vale? Y vamos, que no se los hizo polvo ni nada, pero que le hizo mucho daño. Y luego me contaba que a raíz de eso, cada vez que veía una puerta entreabierta, no podía sino evitar meter los dedos muy rápido y sacarlo, ¿vale? Joder. O sea, fíjate. Y ese fue su inicio. Ese fue su inicio en todo esto, ¿sabes? En ese tipo de conductas, en ese tipo de asimilar cómo luchar contra el miedo. Porque yo decía, ¿pero qué sentido tenía eso, no? Y me decía, mira, dice, el cerebro aprendió, o sea, la primera le pilló la bisagra y le hizo daño. Entonces, pensó que el movimiento tenía que haber sido de retirada, ¿no? Entonces, cuando ve la situación de peligro, que es una puerta entreabierta, él revive esa situación de tensión de peligro. Y entonces tiene que aplicar una La forma, solución. una forma de escape. Y la forma de escape era pues introducirlo y sacarlo rápidamente, ¿vale? Entonces, una vez hace eso, se refuerza en el que ha evitado el peligro, ¿vale? Pero entonces, cada vez que se vuelve a presentar esa situación, tiene que volver a actuar de esa forma, ¿no? Y luego se va cerrando cada vez más la preocupación, porque has escapado una vez, ¿vale? Pero lo sigues teniendo enfrente. Entonces tienes que hacerlo dos veces. ¿Entiendes cómo funciona, no? Sí, 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 sí. Es muy loco, pero funciona así, porque el cerebro ve la situación de peligro y aplica una forma, un ritual para que se quede tranquilo, ¿vale? Sería como una descarga de serotonina, supongo que sería, ¿no? O bueno, de la que te relaja, ¿vale? Sí, de Sí, serotonina. sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Sería como algo así, me imagino yo, que bioquímicamente, pero bueno, de esos temas tampoco entiendo, pero sería algo así, ¿no?
Entonces, eso va evolucionando porque tú empiezas a tener, vas trasladando ese miedo, vas cambiando los rituales, ¿vale? Otros miedos que aparecen los empiezas a combatir así, todos los traumas de la infancia y la adolescencia, ¿no? Que son muy, muy significativos, pues empiezan todas las dudas, ¿no? Todas esas dudas que uno tiene de niño o de joven, ¿no? O de niña o de niñe, de joven, que es decir, hostia, esto se supone que se espera de mí, yo daré la talla, ¿no? En esto. O sea, cosas súper absurdas como creceré bastante, me saldrá pelo, me cambiará la voz, o sea, tendré novia, o sea, todas esas cosas son dudas que todos tienen porque son cosas que se esperan de ti, son unas expectativas que se esperan de ti, que en ese momento crees que son muy altas, ¿no? Y tienes dudas ahí, ¿vale? Eso queda en todos, ¿no? Pues eso, de eso se trata, todos esos son miedos y eso lo iba impregnando y frente a esos miedos él iba actuando pues de esa forma tan absurda. O sea, o sea creo un ritual, ¿vale? Que me hace sentir seguro porque conjura el miedo, ¿vale? Y todo eso se fue madurando durante, claro, si empezó tan niño con esto, pues imagínate la bola, todas las cosas de la personalidad que se van entremezclando con esto hasta que llega un punto o sea, se come tu vida, o sea, estás atrapado ahí, porque ya me contaba que él lo que tenía miedo era de, o sea, él conseguía eliminar esos miedos de una cosa, pero enseguida empezaban a aparecer en otra. Y entonces ya tenía miedo de tener miedo, o sea, su obsesión era que ponía en duda todos sus pensamientos por si ya eran rituales, o sea, hasta ahí. Buena locura, Ahí buena locura. ¿vale? O sea, pero creo que se ha entendido, ¿no? Más o menos un Sí, poco, sí, sí, sí. pues él salió de eso, él salió de eso. Y claro, cuando él ya habló conmigo, pues igual, estaba en proceso de salir. Claro, estaba, porque cada vez que hemos hablado me ha dicho, pues he vuelto a entender más cosas y tal, claro, como es normal, porque eso que él padeció es muy fuerte. Pero si tú lo tienes, por ejemplo, con una cosa que es un complejo de autoimagen o un problema con la imagen, porque no tiene que ser un complejo de tu verte mal, sino simplemente que un defecto físico, que bueno, defecto, que lo captas como defecto, ¿vale? Que lo captas como defecto de niño por la percepción que tienes de ello, te puede marcar un montón a lo largo de tu vida, ¿no? Y en mi caso, pues fue, claro, esto yo lo he entendido posteriormente, porque yo realmente cuando enfrenté el trastorno de alimentación, no me sinceraba realmente. O sea, no me sinceraba, sino que cuando hacía esa reconstrucción, pues la paraba en un punto. ¿Sabes? La paraba en cierto punto de la adolescencia o de cuando empecé la oposición o cosas así, pero simplemente me negaba, ¿no? A llegar hasta el fondo y ver cómo eso pues todavía está más extendido, ¿no? O todavía continúa de base, aunque tú digamos que todo eso que te alarmaba más o que era más de vida o muerte, pues ya lo has superado, ¿vale? Y es normal, o sea, yo también entiendo que tras superar un pico crítico, ¿no? De un problema, pues tengas ganas de disfrutar un poco de esa normalidad, ¿no? Que estás teniendo. Y dices, coño, pues ya no me estoy matando, ¿vale? Eso es mejor. Pero llega un momento que el tema es si te acomodas en eso o si sigues, o bueno, quizá lo que pasa es que sí, puede ser más funcional, ¿no? Pero yo desde luego lo que creo es que el autoconocimiento no es solamente mirarse a uno mismo, o sea, el autoconocimiento viene de las hostias que te vas dando con las cosas que te pasan y que te pasan cientos de veces y igual a la 101 cuando empiezas a darte cuenta de que siempre te está pasando lo mismo, ¿no? Y siempre te están yendo ciertas cosas mal o como no quieres por lo mismo. Aunque también es difícil porque yo lo que me he dado cuenta es que el autoengaño es tan alto que tú al final, y más ahora con el tema pues, de redes sociales y de que al final pues hay pues, grupos de gente para todo, es más fácil rodearte de algo que te sigue dando la razón en cierta medida, ¿vale? Y al final, como todos tenemos miedos de la infancia que se manifiestan de cierta forma, si algunas son parecidas, pues al final yo creo que los grupos se van, ¿sabes? Los grupos se van conformando porque Totalmente, sí. son de esos miedos que son más acomodaticias y les permiten sentirse más entendidos, ¿vale? O sea, eso es lo que yo acabo de entender ahora de los grupos así más o menos sociales, ¿sabes? Creo que se agrupan por miedos, tío. Es el dicho este, Dios los cría y ellos se juntan, algo así es, ¿no? O sea, Es fuerte, pero yo creo que va un poco así, ¿no? Y bueno, entonces yo al final lo que he hecho ha sido superar un miedo más profundo que era pues algo tan absurdo que es un miedo a ponerte gordo, ¿vale?
Y lo digo así, porque o sea, se pone mucho en tela de juicio si existe gordofobia o no existe. Yo quiero hablar del tema. Para mí sí que existe, ¿vale? Y creo que se ve detrás de mucha gente. Mira, yo te digo una cosa. A mí, en términos objetivos, ¿vale? O sea, ¿la obesidad atrae problemas de salud? Sí, está claro. Eso no se puede discutir y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero hay una diferencia. Yo no hago un vídeo de YouTube o no me enfrento a eso, ¿vale? A lo que sería quitarle hierro a eso o me pongo a hablar de eso para que lo sepa todo el mundo y para que sobre todo se enteren los que están obesos, ¿vale? O sea, es que no es solo el mensaje, ¿vale? Es el medio, ¿vale? Y es la decisión de una persona que está en su casa tranquilamente y dice, pues voy a hablar de esto y voy a decir que todos los que dicen que la obesidad no es un problema y tal, no sé qué, y que, o sea, eso, el hecho de ya ponerte a hacerlo, si eres crítico, de verdad, yo te digo, yo tengo esa sensación, pero a mí no se me ocurriría hacer un vídeo ni una publicación de nada hablando de eso, ¿vale? O sea, creo que en el hecho de grabar ese tipo de vídeos ya se ve que hay un algo detrás que lo guía y pues un percibirlo como algo malo, ¿sabes, Nima? Pero malo en el sentido moral, tío. No malo en el sentido, porque de otras cosas no se pueden hacer vídeos, tío, ¿sabes? No se pueden hacer vídeos de la peña que fuma, y yo fumo, ¿vale? No se pueden hacer vídeos de eso, ¿sabes? Se pueden hacer vídeos de eso, ¿sabes? Por decirte algo. ¿Me ves por dónde quiero ir? Que creo que sí Sí, que hay un prejuicio de como que es algo negativo, punible, ¿sabes? O que está asociado a cosas que no van bien, ¿vale? Y eso yo lo quiero dejar claro. Sí que creo que existe gordofobia, ¿vale? Y yo por lo menos creo que he sido víctima de ella, porque creo que la primera víctima es el propio que lo ve así, ¿sabes? Es el propio que lo ve así, porque yo, por ejemplo, creo que he tenido eso reflejado hacia mí, o sea, yo era el que tenía miedo de engordar y, y era yo el único que lo padecía, porque a mí me daba igual ¿sabes? O sea, a mí me daba igual el aspecto de otra gente, y te lo digo en serio, eso sí que a mí siempre me ha dado igual, ¿sabes? Y de hecho, lo más triste, por así decirlo, es que muchas veces cuando recapacitas, muchas veces me he visto pensando, joder, tío, mira a mis colegas, ¿sabes? O mira a este colega mío y tal, qué bien se lo pasa y tal, no sé qué, y cómo no se preocupa de esto, que a mí realmente, o sea, claro, pero eso lo pienso ahora, ¿sabes? Eso lo pienso ahora. O sea, me he dado cuenta ahora de que eso estaba súper profundo en mi pensamiento, ¿sabes? Pero súper profundo como casi la primera alerta, ¿sabes? Y, ¿pero por qué? Pues porque realmente no me quedaban otras cosas. O sea, yo en mi vida funciona bien, ¿sabes? Lo que te quiero decir. No tenía otros problemas más graves, ¿sabes? Pero sí que había eso que estaba ahí desde pequeño, ¿sabes? Y como era el miedo principal, era que yo todo estaba encaminado a conjurarlo porque yo no tenía otras inseguridades en mi vida, ¿sabes? Más que esa. Y esa es súper absurda porque realmente viene o sea, yo lo he entendido perfectamente, perfectamente. Fíjate, yo creo que cuando yo era un niño pequeño que no tenía sobrepeso ni nada, o sea, un chiquito más bien delgadito, ¿vale? Y en esos años yo recuerdo pues que escuchar en casa muchas veces pues hablar del tema del peso de otras personas pues eso en forma despectiva, ¿vale? perdona, Y en perdona, Carlos. sí, ¿Recuerdas más o menos tu edad? no sé, pero eso que sería a partir de los 5 o 6 años, cosas así, ¿sabes? Vale, vale, 5 vale, 6 vale. o sea, 7 años, algo así. 8 años también, la comunión, todo eso, yo era pues eso, un chiquillo delgadito, pues, y esas cosas las vas oyendo, ¿no? Porque claro, se tienen conversaciones en casa, o te pones a ver, por ejemplo, dibujos y películas y tal, y siempre pues se refleja un poco así, ¿no? El héroe está físicamente bien, ¿no? Y pues hay malos que no y tal, pero bueno, al final los buenos siempre están físicamente bien. Y eso al final lo vas asociando, porque eres un niño, y es lo que digo, o sea, da igual lo que te pongan delante. O sea, unas cosas las vas a asociar al bien y otras al mal, no hay más. Eso va a ocurrir. Y entonces, eso yo sí que me doy cuenta que muchas veces cuando yo veía a amigos míos que no tenían esa preocupación y que vivían su vida sin preocupación, yo detrás de mí sí que reconozco que siempre había, no una envidia, porque no es una envidia, pero sí un darte cuenta de que tú no puedes eso, ¿sabes? De que tú no llegas a tener ese relax ante ciertas conductas que a ti te gustaría tener. O sea, que tú las quieres tener, que nacen de ti, pero te cortas porque tienes miedo, ¿vale? Entonces, eso yo sí que me doy cuenta que está detrás de todo eso. Y creo que mucha gente no se da esa mirada, ¿sabes? Esa mirada de decir, hostia, tío,
O sea, yo realmente, ¿por qué cojones estoy haciendo un vídeo sobre, hablando sobre el tema de que no existe la gordofobia? Porque es ciencia, ¿vale? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sabes? Realmente. O sea, creo que esa mira, realmente cuando yo veo a una persona que no se lo toma en serio, cuando yo veo a esta gente que no se toma en serio el tema del peso o el tema de la forma o de la apariencia en general, porque puede ser mis cosas, puede ser con el moreno, bueno, pero yo ahora mismo estamos hablando de este tema, ¿vale? Pero luego lo que quiero que se entienda es que esto va a referir a todos los posibles Sí, se puede vídeos transferir a cualquier, sí. más así. Que se mire y diga, tío, yo realmente me gustaría realmente tomármelo como ellos. O sea, realmente me da un poco por culo, o sea, tener estas preocupaciones en la cabeza y estos conocimientos en la cabeza y estas cosas que hago, no preferiría mandarlo todo a tomar por culo y tomármelo como esta persona y que me la sudara, ¿vale? O sea, eso yo creo que joder, que cuesta mucho mirarlo y decirlo, ¿eh? Yo ahora lo digo muy fácil, pero, tío, yo estoy hablando de que yo empezaría. Sí, o sea, yo empezaría a tener conductas, ¿vale? Restrictivas y para conjurar ese miedo, o sea, pero súper chaval, igual con 14 o 15 años yo ya empecé a hacer algunas cosas raras, ¿sabes? En ese sentido. Imagínate, ¿sabes? Entonces, ha sido muchos años el que yo me haya dado cuenta de estas cosas y quiere decir que son muchas veces en las que tú tienes esa sensación por dentro muy, muy, muy en el fondo, muy, muy en el fondo, hasta que la reconoces, ¿sabes? Y la expresas como la he expresado yo ahora, pero es muy difícil verlo, ¿eh? Es muy difícil verlo. Y ya te digo, hay que ser sincero con uno mismo y después decir, ¿y si esto fuera cierto? ¿Vale? O sea, si esto es así, si no lo reconoces, pues por lo menos aplica el método científico, ¿no? El hipotético deductivo, ¿no? Coges y dices, bueno, ¿y si yo tuviera miedo de esto? ¿Detrás de qué cosas estaría? ¿O qué cosas me estaría tal? Y de ahí pues empiezas a comprobar, ¿vale? Te echas un ojo y dices, coño, ¿a qué cosas digo que no? ¿Sabes? ¿A qué cosas digo siempre que no? ¿Vale? ¿Tienen una relación entre ellas? ¿Todas tienen un denominador común? ¿Sí? Pues coño, o sea, piensa, ¿sabes? O sea, siempre que me niego a algo, ¿sabes? Y tengo una sensación extraña en el cuerpo, ¿sabes? Como un desajuste, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Algo que digo, no digo que no, por ejemplo, a mí si me invitan ahora mismo a ir a los toros, digo no. Y no tengo dentro ¿sabes? Pero si me invitaban a echarme un almuerzo con los colegas, decía no, tenía un algo dentro, ¿sabes? O, ¿sabes lo que te quiero decir? O si me negaba a salir por la noche y tal, y acostarme tarde y tal, porque era un no que, ¿sabes? Que me jodía, ¿sabes? Y todos tenían un denominador común, ¿sabes? Y se trata de ir viendo eso. O sea, si eres capaz de hacer eso, pues igual te encuentras cosas. Yo es lo único que digo, ¿sabes? Y yo lo que me fui encontrando fue que, aunque yo había pasado pues lo más grave, pues seguía muy atado a esas cosas, ¿vale? Y claro, esas restricciones, ¿vale? Al nivel al que tú las llegas a poner, porque al final, bueno, de cómo se desarrolló mi miedo y hablando así de cómo se gestiona el miedo, como lo que hemos dicho del top, pues mira, yo simplemente tenía de pequeño esa información de que ponerse gordo era negativo. Luego hubo unos años, que son los típicos años en los que te pones un poco más rellenito antes de crecer, ¿vale? Que nada, o sea, ni siquiera estaba realmente, o sea, ni siquiera es que fuera un niño que tuviera mucho sobrepeso, ni mucho menos, pero simplemente el coger un poco más de carne, ¿sabes? Y que los comentarios que te hacían en esa época, vale, te dolerían tener complejo en ese momento de tu cuerpo, luego crecer, ¿vale? Crecer y es como decir, vale, o sea, este miedo ha desaparecido y ya entonces pasarte el resto de tu vida, entre otras cosas, tratando de que esa situación no se vuelva a producir. Pues eso es lo que me pasaba a mí. Y detrás, y en ese tratar de que eso no vuelva a ocurrir, pues tú vas haciendo tu vida. Vas haciendo tu vida, pues como todo el mundo, pues estudias, tal, no sé qué, ¿sabes? Y poco a poco las cosas, conforme más conocimiento vas adquiriendo, ¿vale? Y más vas siendo libre y más hay cosas que tú empiezas a decir por ti mismo y bueno, y empiezas a tener más conciencia de todo, pues ciertas cosas las vas dedicando, ciertos recursos los vas dedicando a eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si por lo que sea la vida te lleva por los caminos de entrenar, porque quieres ser bombero o te apuntan a ballet o te apuntan a gimnasia o estás haciendo lo que sea, o te topas con ciertos vídeos de YouTube que te hablan de esos temas o con ciertas cuentas que te hablan de esos temas, pues entonces ahí, boom, ese cerebro que trata de conjurar un miedo empieza a aprender más recursos, ¿sabes? Y ahí es cuando empieza, pues eso, pues aprendes a todo lo que tenga con ese objetivo detrás, ¿vale? Y todo eso tú lo puedes ir racionalizando y te lo puedes ir contando de mil maneras maravillosas.
¿vale? O sea, de mil maneras maravillosas. Y seguro que hay mucha gente que se dedica a esas cosas y tiene una relación súper sana con su imagen y que lo puede hacer perfectamente y que no responde a un miedo, ¿vale? Eso lo quiero dejar claro. O sea, yo no estoy hablando aquí de que, por supuesto, toda la gente que haga deporte bastante asiduamente o tal, o que tenga ciertos buenos hábitos, porque yo, pese a haberme dado cuenta de todo esto, sigo teniendo buenos hábitos. La verdad es que no son ni de coña tan estrictos como eran, pero bueno, ni de coña. Y bueno, y en cuanto a otros temas de acostarse, dormir, o sea, permitirse muchas otras cosas en plan de, tío, que estoy vivo, ¿sabes? Que no soy ningún atleta profesional, ni me gano la vida de nada de esto, y en verdad es que me da igual, ¿sabes? O sea, es cuando entiendes que el miedo ese que tenías lo racionalizas y dices, y lo pones en perspectiva y dices, bueno, pues que esto no tenía ningún sentido. Y al final es que es un poco cómo se tienen que superar y enfrentar los miedos, ¿no? Tú al final, yo estoy haciendo un poco esta analogía cuando hablo de esto con gente, con mis seres queridos recientemente. Y le digo, mira, tú cuando tienes, por ejemplo, miedo a la oscuridad, tú lo puedes superar, o sea, te puedes enfrentar a él de dos formas, ¿vale? Puedes pasarte la vida tratando de que allá donde vayas siempre haya luz. Puedes encender las luces de tu casa, pues tenerlo domóticamente, programarlas para que se enciendan antes, llevar siempre una linterna, caminar solamente por ciudades donde están muy iluminadas las calles, ¿vale? Y nunca te vas a enfrentar a la oscuridad, ¿sabes? Pero imagínate cuánta parte del mundo te estás perdiendo, ¿sabes? Porque solamente puedes ir por esa vía, ¿vale? O lo que puedes hacer es, si tienes miedo a la oscuridad, un miedo a la oscuridad es meterte en la oscuridad y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Y eso es el camino que yo he empezado a tomar ahora. Y yo me había pasado toda la vida por el otro, ¿vale? Y creo que sí que, a ver, yo me entiendo a mí y veo muchas cosas que me recuerdan a eso en muchas personas, o sea, en mucha gente, ¿sabes? Veo que al final es un poco tratar de evitar ciertos miedos que se manifiesten, ¿vale? Y todo encaminado ahí, ¿vale? Y cuanto más veo gente metida en todos los temas referidos al tema de, pues eso, ¿no? Veo al final siempre que creo que es un poco el miedo que está detrás de esto. Y yo qué sé, hay gente que, por ejemplo, que lo dice ya, lo dice tranquilamente. Yo, por ejemplo, ahora otra cosa que hice, por ejemplo, fue todas las cuentas que seguía y todo sobre el tema, las dejé de seguir, pero no como una forma definitiva ni nada de eso, si ya lo digo, si yo a mí el tema me parece que es muy bueno y tal, ¿sabes? Pero sí que me quité todas las cuentas que hablaban de cualquier tema relacionado con alimentación, con entrenamiento, con nada, o sea, casi me quité todo, ¿eh? O sea, me dejé tu canal, me quité el de Jordi, o sea, me dejé el de Jordi a ser el chico que te entrevistó porque me parece muy interesante y ya el resto música, ¿sabes? No tenía, bueno, ya un filósofo que sigo, que es Ernesto Castro, y ya está. Me dejé esas tres y el resto canales de música y tal. Y he estado así desde ahora, ¿eh? No tengo muchas ganas todavía de ponerme, pero porque quería romper con todos los sistemas de control y de refuerzo que me ataban, digamos, a ese miedo, ¿no? Por ejemplo, pues me cargué, o sea, los diarios de entrenamiento, todos los diarios de entrenamiento que tenía, me los tiré. Porque ahora he empezado a hacer deporte, pues, sin saber, pues, desaplicando todo lo que se supone que hay que hacer. Y a mí me gusta entrenar, me gusta hacer deporte, pero voy pues los días, por ejemplo, hoy no voy a ir porque no tengo ganas y estoy cansado, llevo un par de días sin dormir o sea, sin dormir, durmiendo poco porque estoy madrugando y bueno, entre varias cosas, pues no descanso mucho y hoy no voy a hacer nada y pues hay muchos días que los paso así, no hago nada y luego pues voy al día siguiente y hago lo que me apetece, pero no tengo control de nada, simplemente pues trato de evitar molestias en el cuerpo porque una cosa que me di cuenta es que de tanto hacer ejercicio pues tenía un montón de molestias, me dolía todo, ¿sabes? Y realmente no me sentía bien con mi cuerpo, o sea, estaba siempre muy rígido, muy tenso, o sea, estaba muy acortado y ya te digo, los tendones, las articulaciones siempre con molestias y luego, bueno, pues todos los síntomas de un sobreentrenamiento, ¿no? Que creo que hay mucha gente que vive en sobreentrenamiento a saco, porque yo veo lo que son los días o veía lo que era el día a día de mucha gente de este mundillo y realmente, o sea, no me jodas, tío, o sea, es que no es normal, o sea, no es normal que tengas tantos putos dolores, no es normal que no te puedas agachar porque la espalda es de un mogollón, ¿sabes? No es normal que vayas perdiendo, o sea, que con el tiempo no puedas ir haciendo más ejercicio, sino que vayas haciendo menos. O sea, no es normal que no puedas
correr tranquilamente sin dolores de tobillos o de cualquier cosa, tío, yo lo siento, pero eso no está dentro de los objetivos de una persona que quiere estar sana, ¿sabes? O sea, que simplemente dice, joder, sí, me preocupa estar sano y estar bien y hay ciertas cosas que me gustan y las voy a practicar, pero ya está, ¿sabes? O sea, no me voy a centrar en eso como si fuera lo único que hago, ¿sabes? Entonces, todo esto de registrarte, no sé qué, oye, que lo quiera hacer porque quiere superarse en algo, bien, pero que para mí con 39 años casi que tengo, ya estaba bien, ¿eh? Ya me podía ver la cuenta de esto a los 30. Y te lo digo en serio, ¿eh? Me habéis ahorrado 9 años de mucha estupidez, ¿sabes? Y un poco eso es lo que yo me he dado cuenta y Yo me he ido estoy en una situación similar, ¿eh? De hecho, justamente, mira qué curioso que me estés hablando. Esta misma tarde llevo ya varias semanas, bueno, quizás meses, quitando cuentas a las que sigo y la verdad es que entro en la lista de la gente que sigo y hay muchas veces que hay una cuestión de amistad por medio y entonces le dejo, pero ya no hay interés en lo que comparte, ¿me entiendes? Entonces... porque efectivamente lo que estás contando a mí me está resonando muchísimo. Mira, me pasó una cosa hace como un mes más o menos. Mis hijas tienen unas cualidades físicas muy buenas y les gusta mucho el tema del baile, el breakdance y todo eso. Están apuntadas a breakdance, hacen una serie de historias que... Y entonces yo recuerdo... ¿Eh? Mándame algún vídeo de ellas bailando a ver qué hacen. Bueno, cuando vale, lo haremos. Lo haré y llevan nada, llevan de este curso, han empezado, pero bueno, a mí me asombra, ¿no? Porque además tienen muchas cualidades físicas y de siempre han hecho mucho deporte. Una tiene 10 años y otra 7, o sea que tampoco te creas Pero vamos, con el breakdance concretamente han empezado hace poco, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cuando hacía artes marciales que yo entrenaba mucho, yo tenía unas habilidades físicas, nada que ver con una persona que hace, por ejemplo, breakdance o hace capoeira o hace... Pero vamos, que yo, por ejemplo, la rueda o ciertas cosas, hacer el puente o historias de ese tipo, pues me salía con una mano, o sea, no tenía mayor problema. Pero nada más, no te pienses que ni por asomo podía hacer una clase, o sea, algo parecido a lo que hace la gente de capoeira, ¿no? Pero bueno, que tenía cierta agilidad. Y el otro día estábamos aquí en el jardín y haciendo la rueda y tal, y a las dos le sale la rueda con una mano. Y yo sé que es una cosa que a mí me costó hacerlo en su momento, que tenía mucho miedo y tal. Digo, a ver, y fui a hacerlo, o sea, ni con dos me salía. Yo hacía el pino, imposible ya de hacer el pino, tal. Y para mí fue como un zambombazo en la cabeza, y lo hablaba con mi amigo Aarón, que no sé si ahora mismo le ubicas. Sí, sí, Bueno, y lo hablé sí, con Aarón y, era muy grande, joder, ahora no es un grande. ese, pues con ese mismo. Y lo hablaba el otro día porque, claro, hablamos mucho, que somos muy amigos, y se reía, ¿no? Digo, mira, tío, he descubierto que, claro, porque yo he tenido una transición de cuando empecé a hacer pesas, dejé las pesas y me centré un poquito en el trabajo con peso corporal y llevo como 2, 3 años, no, miento, desde la pandemia, no sé cuándo fue, que empecé con el trabajo de peso corporal y no he vuelto al gimnasio y estaba como muy contento y muy satisfecho. La verdad es que no progresaba mucho, pero tampoco tenía interés en progresar. O sea, yo hacía mis repeticiones, sí que tenía ganas de subir, por ejemplo, en dominadas, subir en fondos el número y tal, pero se me fue pasando las ganas de la prisa por conseguirlo, ¿sabes? Y lo que estás diciendo tú hoy de hoy no me apetece, pues hoy no me siento con fuerzas para hacerlo, hoy no estoy en sintonía para hacerlo, pues eso, de una manera similar, de hace un tiempo para acá, quiero sentir el entrenamiento como que es una necesidad, no una imposición, porque realmente me he dado cuenta de que imposición de qué, o sea, no tiene que ser imposición de nada. El pensamiento detrás, o sea, de hacer, por ejemplo, una sesión de entrenamiento cuando no te apetece, o sea, el miedo, o sea, si lo piensas, de lo que hay detrás es un miedo. O sea, no hay otra cosa. O sea, tú vas a obligarte a hacer algo que no te apetece hacer porque tienes miedo a... ¿Miedo a qué? Vale, ahí es donde tienes que empezar a mirar. O sea, Eso es. si tu miedo es porque, tío, o sea, eres un competidor de algo y estás a Claro, punto, claro. estás en una competición y si no haces esa sesión, pues van a atrasar o tu preparación se va a ir a la mierda. Y da igual del deporte que sea. Y es eso, lo que hay detrás, coño, pues ese miedo está bien.
Ahora, si tu miedo es porque luego lo que vas a cenar o lo que tal, ¿sabes? No va a estar en relación con un consumo o un gasto que no sé qué, y eso es lo que hay detrás, de verdad, y joder, ese es el paso duro. Todo Es es eso así. que estamos hablando. Mira, en mi caso, te soy completamente sincero. Yo cuando he empezado a hacer, hace no mucho, ha habido una mañana que me he levantado, porque yo entreno según me levanto, y no tenía ganas ninguna. Y mi miedo, y he entrenado, y además, pues bueno, he acabado el entrenamiento y me sentía bien por haberlo hecho. Pero realmente lo que me estaba pasando, el miedo del que hablas tú, no es porque coma más o menos o necesito justificarlo a ese nivel, sino mi miedo es que me deje caer poco a poco en el no hacer. ¿Me entiendes? Es decir, mi miedo es, si fallo un día, después a ver si voy a fallar 2 días, a ver si voy a fallar 3 días. Entonces, el miedo mío no es porque yo no ni miro lo que como, o sea, intento comer más o menos bien, pero ni peso calorías ni nada, o sea, no va por ahí. No, no es como la gente que entrena mucho o corre porque ese día se va a pegar un atracón o como se ha pegado un atracón, entrena. No, no es mi caso en absoluto, pero el miedo que me mueve a mí a entrenar cuando no me apetece hacerlo es el miedo a si hoy fallo, quizás mañana me cueste menos fallar y al tercer día ya me dé igual y caiga en la dinámica de no entrenar. Pero claro, efectivamente, localizo ese miedo y yo lo que necesito ahora mismo a mi edad y en mi situación es volver algo natural y necesario en mi vida, no una imposición, no un diario que tenga que seguir. Yo hace tiempo que dejé de contar, o sea, de contar el peso que movía, esa famosa sobrecarga progresiva. Efectivamente, yo no compito, mi objetivo es mantenerme en una forma adecuada y he descubierto que quitando 4 movimientos que hago, estoy hecho una mierda. Es decir, que es que no soy capaz de hacer una rueda que sí que hacía, entonces he perdido muchas cualidades. Entonces, bueno, pues es un proceso de aprendizaje y dices, joder, tengo 45 años, necesito ver cómo reenfoco esto, porque a mí ya realmente, pues hay ciertas cosas, a ver, estéticamente, pues yo quiero estar bien, ¿no? Pero que me preocupa relativamente poco. A mí, yo lo que quiero, porque no sé si lo hemos hablado alguna vez o no, pero vamos, en los vídeos lo he comentado, yo, por ejemplo, he visto en mi casa mucho sufrimiento. Mi padre tiene 83 años y lleva Sí, los sí. últimos 30 muy mal físicamente por una serie de problemas articulares y tal. Pero yo a mí la gente joven que dice, no, no, yo tiro con lo que sea, que la gloria es la gloria y ya luego después veré rollo Ronnie Coleman, digo, es que de verdad es que no saben dónde están metiéndose, en qué agujero están metiendo. Entonces, mi Eso, interés... eso es falta de tiempo y ya está. Es falta de tiempo y de perspectiva de ciertas cosas, ¿sabes? Y ya está. Y precisamente, pues, no darse cuenta de que detrás de esa cabezonería, pues igual hay eso, una forma de luchar contra ciertos miedos. Que ya te digo que no tienen que tener que ver exactamente con la alimentación, que puede ser porque tú siempre tengas la necesidad de satisfacer a unos padres que eran muy duros y eso está ahí clavado y entonces vas proyectando, ¿no? Esa satisfacción de tus padres sobre otras cosas y estás con ese miedo, porque, o sea, no quiere decir que todo ya, es que lo quiero explicar, ¿eh? Que no tiene nada que ver solamente con la alimentación. Y por supuesto, claro, esto lo estoy refiriendo a conductas que tienen que ver con el deporte y eso, pero es que las puede haber con cualquier otra cosa. O sea, puede Cualquier haber cosa, por supuesto. puede haber padres que con los hijos tengan una forma de educarlos, pues yo qué sé, demasiado obsesiva, demasiado encima de ellos, o proteccionista, porque están combatiendo miedo. O sea, es que esto no solamente se refiere a esto, al tema del deporte, ¿vale? No, Que no, quiero no, no. pero quiero que quede bien claro. Y quiero que quede bien claro que tampoco es una cosa tan simple como decir que en tu cabeza te digas, no, es que tan simple como, hostia, es que no, si entreno no como, o sea, no es tan simple como eso. Tú puedes acabar muy inteligentemente construyendo un estilo de vida basado en una referencia y unos valores que, como ya digo, los puedes recoger de allá donde quieras, porque está todo Internet sembrado y todo eso está sembrado de eso. Puedes rodearte de todo eso y tener un sistema de vida que unas cosas justifiquen a otras, pero que al final, pues detrás haya un miedo cualquiera, ¿sabes? Y puede ser, por ejemplo, también el caer en eso, en tener una idea, una autoimagen, un miedo de ti mismo, pues viéndote súper sedentario, súper abandonado, súper tal, y esa imagen te genera un miedo enorme que te impele a los rituales que ha aprendido
por los que al realizar esa acción se siente libre de ese miedo hasta que vuelve a aparecer, ¿sabes? Porque lo malo de los miedos es que si los combates así con remedios, con parches, siempre vuelven a aparecer, porque no los superas. Simplemente los apartas o los eliminas durante un tiempo, ¿vale? El tiempo que tú has aprendido que tardan en volver a aparecer o que la vida te lo pueda poner delante. Entonces estás atrapado en esa rueda, ¿vale? Y ese hacer las paces con ese niño que eres tú significa entender eso, o sea, entenderlo del modo en que ya no tienes ese miedo, o sea, porque ya dejas que pase, porque no te importa. O sea, no te importa, vives tu vida, o sea, sigues la vida que tú quieres seguir, ¿vale? Y joder, si hay cosas que crees que objetivamente son malos hábitos y los quieres cambiar, pero que sean simplemente porque lo que quieres es seguir disfrutando de esa libertad que tú tienes ahora, que has conseguido. ¿Sabes? Y dices, coño, me gusta, o sea, me gusta como soy, ¿sabes? Sé quién soy, me he entendido, ¿sabes? Y me mola, me gusta la persona que soy, ¿sabes? Y me gusta estar así, pues si puedo hacerlo durar y que sea un poco mejor, pues mejor, ¿no? Pues ahí estaría el tema de decir, coño, pues si puedo tener una mejora laboral, pues lo voy a hacer porque voy a vivir un poco mejor, ¿sabes? Pero que eso no sea porque estás combatiendo un miedo de no satisfacer a tus padres o a la sociedad o no ser un tiburón o cosas de esas, ¿sabes? No, no, Que, no, esto es así. Es decir, a ver, yo, y que el tema si tú, por ejemplo, no haces nada de ejercicio, nada de deporte, nada, y realmente dices, joder, estaría guay, ¿sabes? O sea, es bueno, ¿sabes? Y tal, y pruebas una cosa y te gusta hacerla, ¿sabes? Pues es que eso es de lujo, ¿sabes? Pero es que de eso a lo que estamos hablando es un salto tan grande, o sea, hay ya, tantos por de medio que claro, que hay que bajar de ahí, ¿sabes? Y hay que entender que no es tanto que una persona vaya a entrenar, sino es por el porqué y sobre todo lo que pasa en su cabeza cuando no, porque eso es lo jodido y eso es lo que te va jodiendo la vida. Y lo que te va jodiendo la vida es que tú, cada vez que percibes algo que se te pone delante como que va a contribuir de alguna manera a que se manifieste tu miedo, lo tienes que rechazar. Y eso es lo que a mí me llevó, o sea, esa sucesión de fracasos personales por tener tan restringida mi vida a ese tipo de cosas, pues lo que al final me ha hecho, o sea, caer tan en el fondo del pozo, de llegar al punto de decir, mirarte y decir, tío, ¿qué cojones es lo que te pasa, tío? O sea, ¿de qué tienes miedo? ¿Sabes? ¿Por qué siempre sale mal todo por esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te asusta? Va, pues me asusta esto. Pues tío, tiene dos opciones. O te olvidas de esto y empiezas a hacer lo que siempre has querido hacer y que pase lo que pase, o te quedas así, te quedas bloqueado aquí y sigues negándote a quién eres tú, ¿sabes? Por un miedo que ahora mismo has entendido que es una estupidez, ¿sabes? Y de eso se trata. Y eso es lo que he hecho. Y yo he llegado, claro, y ahora mismo pues ocurre pues cosas que eh, te dejas llevar por lo que a ti te nace y entonces recuerdas todas las veces que te has negado a hacerlo, ¿sabes? Y te jode mucho. Porque dices, ¡buah! ¿Cuántas oportunidades he mandado a la mierda? ya, ya. Es que este proceso por el que estás pasando tú y por el que yo creo que llega un momento en el que tenemos que pasar todos, aparte de muy duro, es como que hay ciertas cuestiones que son muy delicadas porque son tan íntimas y a veces ya no son resolubles o ya lo que dices tú, que miras para atrás y eso ya no se puede cambiar, que es una cuestión muy dura. Yo, esto que has dicho desde el principio que hemos estado hablando relacionado con el miedo, es verdad que en muchas ocasiones el miedo es también causa de movimiento y de hacer. Pero es verdad que si tú al final, lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo, tú empiezas a tener una serie de rutinas o rituales en tu vida que están basados en miedos, eres un esclavo, sin duda, eres un esclavo. Es así, es Es que, decir, que puede siempre se dice que el miedo tiene una cara positiva, ¿no? Que es lo que dices tú, has dicho al principio, ¿no? El miedo nos mantiene vivos, el miedo nos... Y es una necesidad dentro del reino animal tener miedo porque te mantiene alerta, te mantiene activo, pero tienes toda la razón y es una cosa que estoy muy de acuerdo contigo y además que he ido trabajando recientemente y es eso, ¿no? Que si tú te das cuenta, te miras en tu día a día, dices, a ver, yo me estoy privando de estas cosas y estoy haciendo esta serie de acciones y detrás de ello es que hay un miedo. Y entonces dices, llega un momento que dices, soy esclavo porque al final mi forma de actuar
está encadenado a estos miedos que tengo y luego ya vamos a escudriñar cuál es el origen de estos miedos, qué vivencias han generado estos miedos y cómo es. Y ese proceso de trascender o de reflexionar, que es tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, que hace uno consigo mismo, el sincerarse uno consigo mismo, bueno, mucha gente necesita terapia para poder hacerlo. O sea, que él solo no puede hacerlo, está claro. Y bueno, pues es como arriesgarte, ¿no? Es como, sin ser físicamente, pero es como abrirte en canal y decir, a ver, qué está pasando aquí? Y yo creo que hay No, una edad para hacerlo. sí, claro. Yo creo que al final se trata de acumular muchas, digamos, frustraciones o muchos episodios que se repiten de cierta manera y llegar a la conclusión, ¿sabes? Porque nadie se podría dar cuenta de esto cuando te ha ocurrido 2 o 3 veces, ¿sabes? Cuando te niegas 2 o 3 veces. Y cuando llevas poco tiempo en una dinámica, pues no te das cuenta de ello, es así. Y ya te digo que hay gente que por sus circunstancias, mira, por ejemplo, en este tema en concreto, pues al final tú también tienes que ser una persona que, aunque tengas ese miedo, tienes que ser una persona que tenga unas características, digamos, de obsesión o llámalo obsesión o de fuerza de voluntad o de capacidad Sí, de sufrimiento para poder hacer esas cosas, porque si no, si eres una persona que le cuesta más imponerse ciertas obligaciones a sí mismo, pues igual sí tienes el miedo, pero al final como digamos, en la tentación, ¿vale? Por decirlo en los términos que todo el mundo lo entenderá, pues al final tampoco totalmente. exige tanto de tu vida, ¿sabes? Porque sí, pues te conviertes, supongo que entiendo más en la persona que se autoculpa más, ¿vale? Que está siempre un poco autoculpándose de joder, es que siempre estoy picando entre horas o siempre me ponen delante esto y no puedo evitarlo. O sea, ese tipo de personas que igual Se tienen miedo. sufre mucho, se sufre mucho también en ese rol, ¿eh? Muchísimo. Claro, claro, porque tienes el miedo, pero no tienes la fuerza de voluntad. Entonces, o sea, además de que el miedo, además lo tienes y se manifiesta, tú no eres capaz ¿sabes? Y te sientes mal, ¿sabes? Pero claro, por otro lado, pues socialmente no te vas aislando tanto, ¿sabes? Socialmente no Está te vas claro. aislando porque igual tu miedo te dice que no deberías salir los viernes y beber con tus colegas y acostarte tarde, pero al final lo haces, ¿sabes? Entonces, esos momentos los tienes, ¿sabes? Esos momentos los tienes. El problema es cuando eres jodidamente estricto. Y yo he sido muy estricto, o sea, yo he sido muy estricto, muchísimo. Y eso, claro, eso sí que te va aislando, te va aislando, te va aislando. Y entonces, claro, o sea, tiene que llegar un momento en el que tú digas, o sea, que te puedes quedar ahí instalado, ¿eh? Te puedes quedar instalado y si además topas con gente, porque la suerte que tengo yo es que la gente que yo quiero no tiene estos miedos, ¿sabes? O sea, por lo menos no tiene estas conductas, ¿sabes? Ujú. Entonces, su vida, siempre lo que ellos o sea, lo que para estar con ellos yo debo de ser todo lo contrario a estos miedos, ¿sabes? Porque si no, si todos fueran igual, pues de puta madre, ¿sabes? O sea, Ya, todo el ya. mundo te rodearía con tus mismos rituales y tal, y ya está, ¿sabes? Pero por suerte yo no tengo ese entorno. Entonces yo sí que he padecido mucho el apartarme de ellos o estar alejado de ellos, pero sí que me ha servido para precisamente darme cuenta de ese dolor, o sea, de ese dolor que venía causado por algo y ponerle solución. Pero si tú cambias tus amistades y todo, porque esas cosas que tú tratas de evitar son las únicas que no las únicas, pero al final te las proponen y tienes que negarte, pues, y estás más cómodo con gente que comparte tus miedos, pues, a ver, es lo que digo, es o combatir el miedo de la oscuridad, entrando en la oscuridad o rodeándote de luces De artificiales. luz constantemente y al final vas a caer un día en el que van a cortarte la luz y va a ser el peor día de tu vida. Exacto, ¿sabes? Exacto. De hecho, en la pandemia yo creo que hubo mucha gente que le ocurrió un poco eso, ¿sabes? O sea, en el confinamiento, quiero decir, que hubo mucha gente que como que se sintió, pero claro, no fue tanto porque había las redes sociales y tal, pero, o sea, había conexión y tal, pero aún así hubo mucha gente que se vio como muchas cosas que estaba imponiéndose día a día, como que perdieron el sentido, ¿sabes? Porque claro, como ya normalmente los miedos no tememos solo mirarnos nosotros a nosotros mismos, que igual las personas que somos muy, muy, muy
castigadas con nosotros mismos, es que el juicio de nosotros mismos nos basta, ¿sabes? No somos tanto... O sea, a mí no me importa tanto lo que piensen de mí, es más lo que yo sé que iba a pensar de mí, ¿vale? Lo que me iba a gustar o no gustar. O sea, no era tanto lo que pensaba de mí, ¿sabes? Pero la gente que igual estos miedos los tiene más recibidos sobre los otros, ¿sabes? Que por ellos les estaría igual, pero es un poco más por el que dirán, pues cuando se vieron ahí, pues muchas de esas conductas dejaron de suceder, ¿sabes? O pues dejaron de hacer tanto ejercicio, dejaron de cuidar tanto la dieta y se dieron cuenta de ciertas cosas. Y yo no sé cómo les habrá ido luego, ¿sabes? Si habrán vuelto o ya o se dieron cuenta, o sea, habrá habido de todo. Estoy seguro que habrá habido de todo, ¿sabes? Pero es un poco eso, ¿no? Eso precisamente. De todas maneras, fíjate que yo creo que con el tema de la pandemia había gente que estaba deseando que todo volviese a la normalidad para volver a los malos hábitos que tenía, y otras personas yo creo que de alguna manera les ha cambiado la vida completamente porque han entrado en unas dinámicas nuevas, y Sí, luego también depende de cada uno, claro, está claro las necesidades y las circunstancias de cada uno. es un gran evento. Eso en matemáticas o en informática había una cosa que se llamaba la máquina de Turing, ¿no? Que es al final es como un algoritmo, ¿no? O sea, tú le metes unos datos de entrada y el algoritmo procesa y da unos de salida, ¿no? Pues cada persona es una máquina de Turing, ¿sabes? Y al final la Totalmente. pandemia, y eso ya cada uno dio un resultado diferente, ¿sabes? Yo lo que estoy viendo ahora mismo en mi caso, que coincide mucho con lo que me estás comentando tú, y es que ha coincidido así, ha sido una sincronicidad de esas maravillosas, es que también estoy empezando a intentar encajar las cosas por gusto. Es decir, el imponerme cosas, el preguntarme, bueno, ¿y estas imposiciones por qué vienen? Y efectivamente, ¿qué miedos hay detrás que me llevan a mí a hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a estar con estas cadenas? Porque al final dices, no, es que quiero hacer esto porque tengo miedo a esto y esto, vale. Pero eres consciente que estás encadenado, eres consciente de que tienes 45 años, eres consciente de que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres vivir esclavo de estos miedos? ¿No? Claro. Y el empezar a darte cuenta de eso y decir, no, a mí me encantaría que mis hábitos de vida surgiesen naturalmente. Es decir, que yo actuase como actúo porque es mi naturalidad, no porque viene impuesto de fuera. Y eso sería maravilloso. Y eso sería la clave del bienestar real, ¿no? Es decir, yo actúo, vamos a decir, saludablemente, que hoy en día es muy relativo qué es ser saludable, nadie se pone de acuerdo, pero bueno, voy a actuar saludablemente o voy a hacerlo correctamente, adecuadamente, en armonía con mis deseos. Y eso sería el ideal, ¿no? Yo actúo así porque es que me sale actuar así, no porque me he impuesto que es que me tengo que levantar a esta hora para hacer esto, después no tengo que comer hasta tal hora, después tal, y todas esas imposiciones, que lo que dices tú, que la mitad de la población no puede hacerlo, pero la otra mitad es como muy estricta consigo mismo y lo vas haciendo, y de repente miras para atrás y dices, pero vamos a ver, ¿esto en qué se basa y para qué? ¿Y por qué? Exacto. Así Y que yo, ahora estamos por lo menos en nuestro contexto geográfico y tal, pues, y social, pues claro, nos meten muchas necesidades, ¿no? O sea, es lo típico, el discurso de siempre, ¿no? De que se crean muchas necesidades y tal. Y sí, lo que se crean son muchos espejos donde mirarse, ¿no? Y compararse y notar una falta, ¿no? Una falta. Y es difícil, pues, eso, o sea, que al final se trata joder, de entender que estamos constantemente tratando de cumplir unas expectativas, ¿vale? Unas expectativas que se esperan de nosotros. Y realmente de nosotros, pues, no se espera mucho. O sea, nadie espera nada. Es decir, que no tienes que llenar nada, si lo piensas así. O sea, todo es relativo. O sea, todos los valores, todo lo que se considera bueno o malo, realmente es relativo. Y no quiero caer en un relativismo absoluto, pero sí que es verdad que, o sea, yo soy relativista, o sea, yo creo que los valores al final no tienen fundamento, o sea, que no hay esencias de cosas, sino que todo se debe al contexto y nosotros, es que el problema es que nosotros como sujeto nos creemos ajenos al contexto, pero es que nosotros somos contexto también y nuestro conocimiento y nuestra valoración de las cosas es contexto, o sea, es todo va de lo sí, mismo. sí, estoy muy de acuerdo. Lo que sea la roca vale lo mismo que tu idea de la roca. O sea, desde un punto de vista muy elevado, al final son todos fenómenos naturales o del universo, como lo quieras llamar, y ya está. Y eso está ahí y no tiene por qué ser algo superior al otro, ni bueno ni malo. Pero también es verdad que estamos impelidos a tener un código ético y moral. Y yo entiendo que el que yo tengo será contextual, pero si el que yo tengo no puedo dejar de sentir algunas cosas como justas e injustas. Claro, ¿Vale? O sea, claro.
relativista de ese modo, ¿sabes? O sea, soy un relativista que sé que los valores no valen nada, pero que aunque no valgan nada, yo no puedo dejar de tenerlos, ¿sabes? Pero por lo menos me hace ser menos radical con ellos, ¿sabes? No, Ser y menos comprendes radical. mejor a los demás también, porque comprendes que los demás también, los valores de los demás también surgen de su comprensión, de su contexto, y que si no coinciden contigo, no hay que matarlos. Está Claro. claro. La única putada de esto es que ver las cosas así te jode porque casi nadie las ve así, ¿sabes? Y entonces te encuentras con que la gente se toma las cosas demasiado en serio, que en el fondo después detrás de cualquier discusión y de cualquier problema, entre dos personas que ven las cosas como te digo yo, o sea, podría haber un sostenimiento de la mirada de 3 o 4 segundos y partirse el culo, ¿sabes? Eso es lo que me pasa a mí. ¿Sabes? O sea, yo creo que discutir de cualquier persona, al final, si lo miro y pienso, digo, pero ¿qué coño más da? ¿Sabes? Así, ¿eh? Pero claro, el problema es que no todo el mundo lo ve así, ¿sabes? Y hay gente que es radical en las formas y además está dispuesta a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo jodido, ¿sabes? De entender las cosas así, pero por lo menos a mí sí que me da más paz mental, ¿sabes? No decir, vale, o sea, sé que hay algunas cosas que considero, por ejemplo, hablando de los hábitos, que considero que son saludables, que son buenos y tal, y me siento impelido pues, joder, es como a mí me han enseñado un montón el tema del reciclaje, ¿no? O sea, me dicen que los millennials, ¿no? Estamos marcados por la idea de reciclaje, y es verdad, es como que cuando éramos pequeños nos lo empezaron a poner y la peña de mi edad, o sea, de nuestra edad por lo menos que hemos captado eso, o sea, es súper curioso porque yo creo que nadie cree que el reciclaje tenga un porcentaje correcto o se haga correctamente y tal, pero la peña, si ves un contenedor de tal y lo llevas ahí, te sientes mejor cuando lo tiras ahí, ¿no? Es súper curioso eso. ¿No? Quiero decir que hay ciertas cosas que vas captando como buenas y tal y te ligas a ellas. Y yo separo en casa de vez en cuando me acuerdo, pues separo pues no sé, pero cuando te da la cosa, ¿sabes? Decir, hostia, voy a separar o debería separar, pues una cosa que pues la has captado así y ya está. Es que todo es así, todo es súper... Y la gente que no lo tiene eso de antes es simplemente porque no se lo explicaron así cuando eran pequeños y no lo van a entender, ¿sabes? O ya está, es que es así. Al final todo es súper relativo en eso. Pero eso de verdad que te relaja mucho y además que es que te hace comprender al otro muy bien. Y ese es uno de Ya, los mayores problemas que veo yo, que es que cuando uno es muy rígido en ciertas cuestiones, ya no es que no sea empático, sino simplemente es que choca con muchas personas alrededor porque efectivamente no entiende que un adulto, una persona que tienes delante, a ver, hay una biología ahí que compartimos, ¿no? Pero el contexto en el que se ha desarrollado y cómo ha entendido o le han explicado desde pequeño el contexto en el que se ha movido y cómo ha ido creciendo. O sea, es que es normal que aunque seamos humanos y compartamos el 99% de los genes, pensemos cosas completamente opuestas y eso no cambia el valor de él como ser humano en absoluto. Entonces, no, ese relativismo yo creo que sin caer en una especie de podemos hacer lo que nos dé la gana, pero sí que podemos llegar a comprender acciones que así a bote pronto, porque eso, por ejemplo, si eso es muy así en las noticias, por ejemplo, o socialmente, se condena ciertas actitudes, se condena ciertas acciones. Hay malos, hay buenos, cuando dices para un poco, porque es que el mundo no está dividido en buenos y malos, el mundo está dividido en diferentes situaciones. Y esas situaciones llevan a actuar de diferentes maneras. Pero yo creo que cuando... reducirlo al bien y al mal es un poco peligroso porque puede crear muchos conflictos que realmente, si uno pudiese ver la vida del otro desde el nacimiento hasta su muerte, incluso sentirlo, ostras, se daría cuenta de que actuaría igual que el otro. O sea, si hubiera vivido yo creo que lo que nos diferencia es el espacio y el tiempo. A ti y a mí nos diferencia que ocupamos un espacio distinto y un tiempo distinto. Si hubiéramos ocupado el mismo, actuaríamos de la misma manera, probablemente. Entonces, a mí me parece muy positivo ser hasta cierto punto relativo a la hora de afrontar la vida y las relaciones con los demás. Sí, al menos en última instancia, ¿sabes? En última instancia. Porque está claro que hay cosas que te van a despertar ciertas cosas y estás metido en una sociedad y la sociedad, su marcha también importa y al final te debes a ella también y también tienes que hacer algo para con ella y preocuparte de ciertas cosas de cómo van, intentar pues, no sé, o sea, es difícil decirlo, pero sumarte a ciertas dinámicas que te gusten más o menos o bueno, en la medida de lo posible pero sí siempre desde ese punto de vista, ¿no? Por lo menos yo creo que guerras no habría, ¿no? O sea, guerras serias organizadas no habría. Bueno, es que las guerras tampoco creo que ocurran por eso, al menos las primeras, ¿no? Las primeras
guerras o enfrentamientos entre pueblos o familias o disputas físicas que existen y tal, simplemente a nivel personal, no habrían. Porque la guerra es más como un negocio, ¿no? Al final tampoco es que haya allí mucho miedo detrás. Lo que hay es ambición. O sea, detrás de la guerra no hay. Bueno, vamos a dejar el tema porque es un tema que quedaría para otra. Pues Carlos, yo no sé, te agradezco muchísimo esa apertura que has tenido, la iniciativa de tener esta charla y nuevamente pienso que podemos llegar a muchas personas a tocar y decir, ostras, es verdad, voy a parar un momento, voy a tirar de freno y voy a analizar mis rutinas, mis formas de hacer, mis formas de entender y voy a dar un paso hacia atrás y voy a mirar, me voy a girar y voy a ver por qué. Y en ese proceso de liberación, que al final creo que es en lo que consiste el ir madurando, es ir liberándose y creo que esta charla puede ayudar a muchos, al menos a hacer ese giro hacia atrás y decir, vamos a mirar de dónde viene lo que tengo hoy, ¿no? Así Sí. que, bueno, Bueno, pues eso. Al final he conseguido no emocionarme demasiado. Bueno, Intentado no hubiera pasado nada y aquí lo importante al final es tener el espacio para poder comunicarse y transmitir lo que de buen corazón hacemos, que ya está, con eso ya es suficiente, no hay más, porque, insisto, yo sé que las dos charlas que hemos tenido han resonado en muchas personas y si esta horita y pico que íbamos hablando resuena y ayuda, pues oye, y si no hemos disfrutado tú y yo hablando y ya está. Así que se cierra esta trilogía, pero tampoco cerramos nada y claro. agradezco muchísimo de nuevo tu tiempo y esa voluntad de abrir tu persona y ayudar. Pues nada, yo solamente despedirme de todos y nada, invitaros a hacer ese proceso, ¿no? de escucharos y de observaros y también observar vuestra relación con los padres y con vuestra familia y la infancia. Y bueno, intentar evitar caer en cualquier cosa que os restrinja y os haga menos libres. Y nada, que seáis todos muy felices o por lo menos un poquito más libres. Nima, un abrazo, que me encanta. Gracias. Y gracias por dedicarme un tiempo. Faltaría más. Yo, siempre que quieras, nos organizamos y charlamos. ¿De acuerdo, Carlos? Un abrazo, voy a dejar.